Bueno, acá es cuando hablamos del concepto del NYMEX. El NYMEX es el indicador para los precios del gas natural, ¿ya? Perdón, el Henry Hub. Henry Hub. ¿Ya? Es el precio marcador, pricing point para los contratos. Esto nace a través del NYMEX. O sea, el NYMEX en la práctica se transforma como el indicador relevante del precio del gas natural en Estados Unidos. ¿Ya? En noviembre se selecciona, ¿no es cierto?, un punto específico como punto para medir las transacciones que ocurren de gas natural en Estados Unidos. Y ese es un poco el concepto que hay. Ustedes ven, ¿no es cierto?, el desarrollo de las redes de gas natural o la red de transporte en Estados Unidos viene de una concepción totalmente distinta. Viene una... Y por eso yo creo que aquí también quizás no se tomó ese ejemplo. En la práctica el desarrollo del gas natural en Estados Unidos fue un desarrollo estatal. Los estados son los que desarrollaron ellos en la primera etapa. Ellos construyeron las redes por donde creían que tenían que ir, se desarrollaron las redes de distribución y después se traspasaron a las privadas. Pero con la condición de que esto fuera de acceso abierto. Entonces, por lo tanto, hoy día cualquier persona, digamos, que tenga gas natural puede inyectar en la red. Cualquier persona. Y es como el sistema eléctrico, que cuando tú inyectas en la red, te permite hacer retiros en la red, en cualquier punto de la red. Entonces, ¿qué permite eso? Bueno, una mayor comercialización, una mayor competencia, un sistema, ¿no es cierto?, más competitivo, porque en la práctica que abre la limitación que tiene el gas natural, que es si yo produzco en una zona, no necesariamente lo tengo que vender al que está al lado, lo podría vender a alguien que estuviera, no sé, yo estoy produciendo aquí en el Golfo, podría vender a alguien que está en Boston, en migas. Pero no necesariamente el mío, porque el mío lo va a sacar otra persona antes, pero obviamente va a tomar a alguien que inyectó en la red más arriba, ¿ya? Y por lo tanto lo que se establece es que ¿cómo hacemos, ¿no es cierto?, para que yo fije un precio del que yo le estoy pasando y él me está devolviendo por otro lado? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo lo regulamos? ¿A qué precio me vendes? Entonces, como este es un sistema abierto, ¿no es cierto?, básicamente lo que se regula es el precio del gas en cada punto y por lo tanto los costos de transporte hasta llegar al punto de demanda. Y por lo tanto, y ese precio, ¿no es cierto?, de transporte se va a definir desde el punto de vista de la demanda. Yo creo que es muy parecido como podría funcionar el sistema eléctrico. O sea, si obviamente el sistema está muy demandado en la zona norte, ¿no es cierto?, si hay mucha demanda en esta zona norte, los precios aquí deberán subir con respecto a los precios que están en el Golfo. Por lo tanto, establecen un crecimiento del uso de la red. Esto podría revertirse, no sé si estamos en verano, los precios bajan, obviamente las redes se van a hacer más baratas y por lo tanto el costo de transporte va a ser más barato. Ahora, obviamente, uno podría mirarlo puntualmente, digamos, ¿cierto? Y por lo tanto se hace un proceso puntual en donde se están produciendo los puntos de demanda. Y esos son los puntos de acceso, esos puntos los que podrían encarecerse más que otros puntos alternativos, ¿ya? Pero además la gran ventaja que tiene este sistema, como está muy integrado, se desarrollan sistemas competitivos, en donde uno mira una central térmica, también está conectada a una red de poliductos. Entonces la central térmica lo que hace es mirar los distintos niveles de precio para decidir cómo se despacha. Entonces dice, mira, a ver, ¿a qué precio está el diésel? ¿A qué precio está el gas natural? Y en base a eso decide si despacho o no despacho. Entonces podría optar. Mira, tomo el gas, quiero tomar más gas porque está muy caro el diésel. O tomo diésel porque está muy caro tu gas. Eso es porque esta red de poliductos llegan todos al mismo lugar, Claro. Y ahí es donde es como, También. no sé. También hay redes de poliductos que permiten darle flexibilidad al distribuidor. O sea, yo puedo elegir es como en la estación de servicio, elijo, Claro. elijo el que quiero. Y no necesitas contratos de largo plazo, porque hay acceso abierto a los sistemas. Claro, tú podrías decir contratar un contrato a largo plazo por gas natural para ti que sea inflexible, pero en general lo haces flexible. Va a depender de cómo son tus contratos agua abajo, probablemente, de qué características son esos contratos.
Y eso se da principalmente porque la característica de la red, en este caso de distribución, es más enmallada, a diferencia de acá, que a lo mejor que El la acceso estructura abierto. no Lo se primero hace. es que el acceso abierto. Ya. Cualquiera puede inyectar Ya, perfecto. y cualquiera puede retirar. Ya. Aquí no. Aquí, si no te vende Metrogas, no te vende nadie. O sea, tú además tienes distintos oferentes de gas. Claro. No, De hecho, hay mucho está- comercializador, porque en la práctica le compra y él se encarga de vender a otro. Incluso el comercializador te puede ofrecer distintos tipos de combustible. Pero el precio se establece por la demanda. Claro, entonces, por la oferta y la demanda. Por lo tanto, cuando tú tienes esta malla, ¿no es cierto?, de precio y de oferta y de demanda, tienes que tener un punto de partida. Un punto donde tú vas, en base a ese punto, construir tu red. Y ese es el concepto del NYMEX. Dice, mira, vamos a establecer aquí un punto donde vamos a empezar a mirar las transacciones porque después el resto se arma solo. ya. Claro, la referencia de partida va a estar acá. Entonces, tú cuando quieras mirar, tú estás acá, ¿no es cierto? Quieras comprar gas, mira acá y de ahí ve cuánto te cuesta que llegue a tu lugar, de acuerdo a las tarifas de transporte que están publicadas. ¿Y funciona? Sí. ¿Es el único marcador? ¿Mm? ¿Es el único precio marcador? Para el caso del gas, sí. Se fija un punto geográfico Claro. que dice. En ese punto, Es que es las transacciones que están en ese punto. Ah, ya. Pues eventualmente tú puedes fijar cualquiera de otros y establecer contrato con cualquiera de esos otros puntos. En cualquier lado, excepto aquí. Yo quiero comprar gas acá. Claro. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo tú me quieres vender acá? Sí, yo te vendo. ¿Ya cómo fijamos el precio? ¿Ya? Entonces, yo te digo, ¿cuánto está en la referencia? En $1 por millón de BTU. Ok, ¿cuánto me cuesta llegar hasta allá? Bueno, tengo que tomar este gasoducto, este gasoducto, sumo, me llegó a 2. En el fondo, pagar peaje. Claro, porque tienes acceso abierto. Entonces tú me decías, ¿cuánto te vendo? Te vendo 2. Pero yo encuentro que no es tan justo, porque el que está lejos siempre le va a costar más caro. El que está al lado de ese punto. No necesariamente, porque este es como referencia. Lo que pasa es que esa es la referencia. Si aquí baja esta referencia, o sea, aquí podría haber alguien acá, lo que pasa es que eso permite establecer de que que lo va a inyectar aquí, mira igual ese. Claro. Porque esto está integrado en términos de oferta y demanda. Ah, Obviamente ya. tienen ventaja los que están acá produciendo, porque si está caro acá, se gana todo el transporte y le queda al lado. Y le queda al lado. Claro, entonces tú que tienes ahí, tú vas a decir, oye, te vendo a 2 más 2, 4, pero a ti te cuesta 0,5. Entonces, Claro. por lo tanto, estás vendiendo tu gas a 3,5. Sí. Se le va a dar a revisar, parece. El Actividad. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que la práctica permite generar un mercado competitivo. Ahora podría ser barato, poca demanda, como ocurrió cuando el desarrollo del shale gas. El shale gas, ¿y por qué se produjo un desarrollo tan importante? Porque la práctica tú en tu patio tú podrías perforar, encontraste gas y tienes que hacerte una red para pillar una red y meterlo. O sea, tenías un campito, perforaste, encontraste gas, tienes la opción de inyectar tu gas en la red más cercana que haya y meterlo en el sistema. Pero obviamente tienes que separarlo, me imagino sacarle los líquidos, no vaya a llegar a cualquiera, digamos, pero conceptualmente es así. Aquí, o sea, es imposible. O sea, aquí claramente hay una competitividad, digamos, hay una oferta y demanda. Por la misma posibilidad de generación Claro. geográfica que tiene Claro. el país. Y además que se hizo un desarrollo integrado de redes de transporte y distribución primero, para después abrir el sistema. Entonces, permite, esto es muy importante porque se establecen las transacciones ahí y el NYMEX le da más actividad, porque no solo están los físicos, sino que además están los papeles. Que es un poco como opera acá, ¿no es cierto?
tiene los distintos puntos de inyección o de extracción que permiten generar esa red, digamos, de precio, como, tomado como referencia el NYMEX, que tú lo puedes mirar electrónicamente, ¿no es cierto? Y puedes establecer después los precios en los distintos. ¿Ya? Ahora, esta misma referencia se usa porque en la práctica ahora, cuando tú haces GNL, es lo mismo, porque en la práctica la planta GNL toma gas de la red. Toma gas de la red, lo transforma en GNL Y lo licúa. lo manda al mercado. Entonces, por lo tanto, para alguien que compra GNL, el Henry Hub también se transforma en un referente. Es un punto donde el precio cambia. Claro, que tiene otra estructura de logística. Y de ahí se va a poder hablar. Claro, de ahí lo que tiene que ir es hasta la planta de GNL, transformarse en GNL, Claro. y un barco va a venir para acá. Por lo tanto, si tú me transparentas cuánto es lo que tú cobras por tu planta de GNL y me cobras por tu flete, yo ya sé cuánto debieras cobrarme por el GNL, porque es del gas más la logística. Porque finalmente GNL es logística. Si uno lo mira, es logística, es transformarlo en un líquido. Conversión mal. Es conversión, no es transformación. Claro. Cuando esa lógica de costo es la diferencia de precios según se dice en Chile, el gas natural con respecto al caso de Estados Unidos. Es que está conectado por el GNL. Ah, Claro, tú no puedes conectarlo como... referencia, ¿no? No, porque no tiene red. Ahora, cuando se compró el gas natural con Argentina, los contratos se firmaron en base a Henry Hub. Pero ahí los argentinos estaban locos porque en la práctica decían que tiene que ir Henry Hub, no tiene ni una posibilidad, o sea, no interactuamos con Henry Hub. O sea, no está dentro de la red. Hoy día sí. Hoy día tiene una conexión con Henry Hub, porque tiene el GNL. Tiene una logística ¿Quién la transporta? Ya se lo que da. te mueve. O sea, antes como que tomaba un parámetro, oye, ¿qué parámetro usamos el de ahí arriba? Pero no había una conexión Había lógica. frío en Estados Unidos Ya. y subía a Henry Hub. ¿Y por qué? Aquí está hace calor. Sí, acá, ya. Y no tenemos, o baja, por ejemplo, o no tenemos la opción de tomar. Claro, eres un Porque poco ya, supongamos ese calor infernal y hay mucha oferta de gas, baja el Henry Hub. Expliquemos el gas ruso. Tienes la opción de El gas tomar ruso. para que digas tú que el gas argentino está más barato. Claro, Pero hoy día sí. El precio que te venden, menos el flete, ya, eso Claro. No, y tienes la opción real de tomar. Claro, porque GNL. por GNL, pues es el que hace, No, el que hace GNL, el vínculo Claro. comercial entre el. Claro, entre entonces por eso hoy día la situación con Argentina es distinta, porque tú puedes ir a hablar con los argentinos y decir Henry Hub. ¿Y por qué Henry Hub? Sí, porque Henry Hub es GNL. Entonces, si tú me vendes, tienes que venderme indexado a Henry Hub. Porque si no me lo Y traigo yo de. tengo la opción de tomar con Henry Hub. Ah. pero ahí se pueden dar fenómenos puntuales como que en Estados Unidos el gas, por ejemplo, de combustible, que en verano En Cádiz. o sea, en el verano de Estados Unidos debe ser más barato que en invierno acá, donde debería estar más caro, Claro. mayor demanda en Argentina, pero no hay. Entonces, Pero tú puedes conectarlo porque tú puedes tomar el GNL. Sobra GNL en Estados Unidos. Ya, compro GNL. Claro. Tráigame los barcos para acá. perfecto, ya existe la bajada. Existe el vínculo. Antes no existía el vínculo. No tenía esa opción. A ver. Ahí sí que era fantástico, era fantasioso, digamos. Hoy día sí. Ahora, pues una serie de que hay que tener contratos, hay que ver que te venda. Pero el concepto con lo que dice José, que efectivamente te da la pregunta es si el tema de manejar el precio también te lo da la estacionalidad, de que estamos en estaciones o sea, al revés de lo de en el caso de Estados Unidos. la demanda. O sea, por ejemplo, allá invierno, acá es verano. Claro. Eso te permite apalancar el valor del precio, que tú lo podrías eventualmente negociarlo si tuviera gas argentino. O sea, que te podría encontrar un precio competitivamente más barato que comprarlo al argentino, por ejemplo, puede ser. Claro. Es que hay varios factores que hay que considerar en ese equilibrio de precios. No es tan directo, porque primero tiene que haber capacidad de las plantas de GNL. Acá. O sea, ya. De que haya posibilidad de tomar todo ese gas que sobró Ajá. y licuarlo. Ah, ya, perfecto. Porque no todo se licúa. Hay un cuello botella ahí. Ya. Después hay otros mercados que son atractivos también. Asia, Claro. por ejemplo. Entonces, por lo tanto, si Asia están igual que nosotros con frío, los barcos van a ir para allá. ¿Te fijas? Y este cuello botella, que es la capacidad, nos va a permitir tomar todo el gas que sobra. Ya. O sea,
Si esto fuera infinito, las plantas de GNL, a lo mejor sí. Si fueran Perfecto. plantas infinitas y que todo lo que sobre se licúa y se viene para... Sí, podría... Pero es un poquito conceptual, pero sí en la práctica te permite relacionarlo, no con esas estacionalidades tan cortas, pero sí hay una vinculación Henry Hub gas puesto en Chile, Perfecto. porque está en GNL. Y eso te permite negociar con los argentinos de alguna manera. O sea, te valida Henry Hub para operar en el mercado en cierta medida. ¿Ya? Eso es lo importante. Bueno, siempre hubo una correlación y esto lo que implica que empieza a correlacionarse más el Henry Hub con el petróleo, sobre todo en Estados Unidos. Estaba muy correlacionado por este tema de integración de ambas redes, o sea, porque el productor, el generador eléctrico podía tomar diésel. Entonces empezó a equiparar el tema del petróleo con el tema del gas y levantar esta limitación que tiene el gas respecto de la infraestructura. Pero porque ya tenía infraestructura para que llegue el gas y tiene infraestructura para que llegue el petróleo, compiten a la par. Entonces, por lo tanto, en términos energéticos, tiene que haber una correlación. O sea, lo mismo tomar diésel que tomar gas en términos o LPG, o lo que sea, digamos, carbón, ¿no es cierto? Lo que sea, porque está todo muy integrado. No hay barreras de acceso. ¿Esos ductos te sirven para ambos? No, pues tienes otros ductos. Ah, pero también está, ahí Claro. está ahí. Claro, una muchas malla redes. abajo de gas y una malla abajo que va con Sí, petróleo. no tan, pero hay redes, hay suministro en camiones, hay almacenamiento, o sea, tiene todo muy integrado Estados Unidos. ¿Bien? Tienes una combinación de almacenamientos de estanque, de hecho, por ejemplo, hay cavernas de gas. Sí, ahí está. ¿Qué pasa? En que cuando hay excesos de gas, lo que hace es almacenar. Sigo metiendo en la red, pero almaceno, caro. Y después lo inyecto cuando esté más caro. O sea, tiene una infraestructura que permite realmente una competitividad y tiene estanques, distintas zonas de estanque de almacenamiento de diésel. O sea, Entonces, tiene Pero una es lo red que te va integrada. definiendo cómo se va comportando la demanda y estoy viendo ya me conviene este o Claro. esto otro, o sea, tengo Exacto. varias alternativas Exacto. para... Exactamente. Entonces, por eso uno puede observar cierta correlación entre el combustible petróleo y el gas natural Henry Hub en Estados Unidos. Y eso que un poco se refleja hacia los otros mercados. ¿Ya? Bueno, el tema en la región, ¿no es cierto? Nosotros somos importadores de GNL, ¿no es cierto?, de gas natural. Argentina todavía sigue siendo importador de gas natural de GNL por un tema de logística, de infraestructura. ¿No es cierto? Hay un tema ahí de que a ver si alcanzamos. Pero el resto de la región, a ver, que tenemos hacia el norte, exportan. Colombia también estaba intentando importar, tiene unos terminales de GNL ahí para importar algo por la zona de acá, más del norte. Brasil importa GNL, sobre todo en la zona norte de Brasil. Ellos tienen el suministro de Bolivia. ¿no es cierto? Por lo tanto, toda la zona sur de Bolivia, o sea, perdón, de Brasil, se alimenta con gas natural desde Bolivia. ¿Ya? Pero la zona norte es la que tenía problemas de suministro, entonces están importando GNL. Genial. ¿Ya? El problema de Argentina, esta es la red de Argentina, ¿no es cierto? Tiene redes que vienen desde el norte, redes que vienen desde el sur, la zona austral, digamos, y redes que vienen de la zona central por dos vías. Neuquén. ¿Ya? Claro, esta es la zona de Neuquén. Neuquén. ¿Ya? Esta es la zona austral, esto es Golfo San Jorge, y aquí está la cuenca noroeste. Esta cuenca la que básicamente opera en forma bastante estable, en términos porque como es tan lejos, no tengo mucho que hacer con ese gas, por lo tanto tengo que inyectarlo en la red, a la medida que tenga lo inyecto, ¿no? Y esta red opera bastante estable en suministro. Igual un poco como la zona norte, lo que pasa es que la zona norte bajó la producción acá, pero se inyectó con el gas de Bolivia. Entonces, por lo tanto, esta zona de Bolivia está operando como swing, o sea, inyecta la medida que yo demande, que demanda acá en Buenos Aires. Y igual como opera la zona de Neuquén. O sea, originalmente la zona de Neuquén era la zona que hacía como todo el buffer. O sea, estas operaban en forma continua, invierno-verano, porque tú en verano tienes consumo eléctrico, y en invierno se metía toda la demanda calefacción en Buenos Aires. Y ese pic
es cuando entraba Neuquén. Ya. Neuquén entraba a abastecer todo ese pic de demanda. Pero en ese caso se dio también porque en este caso los precios siempre estuvieron muy bajos y obviamente en Argentina demandan gas como... Es que hay toda una regulación distinta. Es muy parecido a Estados Unidos, son acceso abierto, regulada, tarifas reguladas, Claro, tarifas reguladas. O sea, aquí dice el precio tanto del gas subsidio grande ahí para el Estado, o sea, para la gente común y para el pueblo. Claro, o sea, es muy uno de complicado. los problemas que hubo es ese. No sé si hubo subsidios, no tanto subsidios. Le decía es que las tarifas sumando tampoco, y- es que las tarifas no las subieron. Tengo entendido que las tarifas tampoco las subieron, las dejaron, No, es bien barato el gas. las Está dejaron, por un lado. tú vayas a Mendoza y sale olor a gas en todos lados. Claro, entonces el sistema es un sistema de acceso abierto, donde está separado lo que es transporte, separado lo que es distribución, y existen los comercializadores. Entonces, productores y comercializadores, distribuidores, transportistas. Entonces está separado todo el negocio y por lo tanto regulado. Transporte cobra tanto, distribución cobra tanto, y por lo tanto el gas cuesta tanto. Me queda una duda. Si no hubiese existido esa regulación de precios en los cuales no se hubiesen incrementado, ¿cierto? Igual hubiese entrado Bolivia dentro de suministrar negocios a Argentina, o siempre ha estado Bolivia como actor ahí en la No. región. Entró. A ver, ¿cuál fueron los problemas de la crisis del gas? Yo diría que, en parte, eso, el tema de los precios regulados en Argentina, porque eran precios relativamente bajos, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando tú haces una primera etapa exploratoria, te conviene probablemente con esos niveles de precio explorar. Después dices tú, mira, cuando ya me cuesta más explorar, o más profundo, o más extremo, no me dan los precios, Bueno. y no hay obligación de explorar. Entonces, se me acabó. Me conviene comprar. ¿Ah? Claro, entonces cuando el problema no era más bien en lo estable, sino que en el pic de demanda que cada vez más alto. Sí, Entonces sí. ahí es donde Argentina se quedó sin gas. sí. ¿Cuál es la Eso- zona Bueno, que- algo similar pasó en el sector eléctrico. Claro. Claro, entonces ahí empezaron a comprarle a Bolivia, GNL, para los pics de demanda, para los inviernos, esencialmente invierno. Ese era ahí donde está. Y, lo y lo que pasa es que haciendo el símil en el sector eléctrico pasó lo mismo, pero para el verano. Porque también Claro. en Argentina hubo una serie de apagones que se Claro. produjo en el conurbano que le llaman Claro, en cuando hacía Buenos mucho Aires. calor, había mucha demanda. El aire acondicionado era... Y claro, y se necesitaba mucho Y gas también para porque poder- también lo mismo porque las tarifas tampoco las actualizaron. No, exactamente, estaban reguladas. Estaban reguladas y ningún gobierno quiso subir las tarifas porque el sistema de la parte eléctrica argentina es como similar a la de acá, también trabaja con privados y con regulación de precios, entonces era... Exactamente. Bueno, pero Chile aquí se aprovechó un poco de la alta demanda de Neuquén. También esta disponibilidad que había excesiva de gas en Neuquén para llevar a Chile. Lo mismo que lo excesivo en la zona austral para llevar a Magallanes, ¿no es cierto? Aquí se aprovechó mucho, aquí en la cuenca noroeste, construyendo los gasoductos, porque se aprovechó de ese boom que había en Argentina de gas natural, que había más de lo que se necesitaba. ¿Ya? Pero bueno, viene un periodo, después de la crisis del gas en Argentina, viene un periodo donde el gobierno argentino empezó a subvencionar el gas, la inversión. Ahí sí que durante esa segunda etapa subvencionó en el sentido de decir, mira, si usted me demuestra que le cuesta $7 el gas, yo le pago, tiene un techo de máximo 3, 4. Y yo le pago el resto, $3 de incentivo. Y eso se junta con el shale gas, con la tecnología de shale gas que empieza a desarrollarse ahí en Vaca Muerta, y de nuevo genera otro pico de oferta, ¿no es cierto? Empieza a haber alta disponibilidad de gas porque tienes una parte subvencionada y por lo tanto incentivo a explorar. ¿Ya? Y por lo tanto se empiezan ahora a producir más excedentes de gas natural en la zona de Neuquén, producto de la zona de Vaca Muerta. Y ya que están hechos los gasoductos, por lo tanto ya es una condición distinta, porque cuando se construyeron los gasoductos estaban pidiendo contratos de largo plazo para poder construir un gasoducto. Pues si yo lo construyo, si tú me comprometes un contrato por 20 años. Hoy día no, pues ya está construido, lo único que necesitas es limpiarlo un poco, sacarle polvo y ponerlo a operar. Es muy fácil. Y ya está ahí, por lo tanto, ¿para qué contratos de largo plazo? Usemos lo que se pueda.
Sí, quería hacer. Sí, o sea, solamente pensando en la conversación que podemos tener con Argentina para hacer un contrato, ¿cuáles son los precios que maneja Bolivia contra Brasil, Bolivia contra Argentina? Los precios, mira, son muy parecidos, los tenía más, a ver si los tenemos más adelante. Porque eso podría ser una referencia. Es decir, más o menos. O sea, básicamente lo que estaba cobrando Bolivia era lo mismo que lo que estaba Chile aquí. Menos transporte. Lo estaba cobrando poco. De hecho, los precios que se estaban vendiendo hoy día son a Brasil, eran precios continentales. Y también jugaban con respecto a lo que es el GNL para Brasil. O sea, nosotros con Argentina podríamos tener una opción de tener algo más barato que ese precio. Claro, de hecho los precios puestos estaban en $5,5 por millón de BTU en 2018-2019, hasta la crisis. Estaban del orden de $6 por millón de BTU puesto en Santiago, o en Concepción, digamos, en el gasoducto. Y el gas argentino. En Citygate, claro. En Citygate chileno, 5 o $6. Y el GNL estaba en 9 en ese minuto. Hoy día están disparados los precios GNL. Entonces el gas argentino está súper atractivo. Pueden mirar el gas argentino. Pero el problema son los argentinos. Claro, pero puedes comprar spot. Porque el gas, si no lo usas, lo vas a tener que quemar, lo vas a tener que dejarlo ahí guardado. Por eso también hay un tema de que cuando tú tienes gas, ¿qué haces con el gas? Tienes que sacarlo. O sea, el tema ahora estratégico con la lección aprendida de lo que pasó es que los contratos ahora no deben ser de largo plazo como se hicieron en su momento. Sí. O sea, va a haber que comprarle justamente la medida que demanda tu compra, ¿no? Bueno, a ver, veamos que quizás, bueno, el tema de las tecnologías, ¿no es cierto? Comprimido, licuado o gasoducto, ¿no es cierto? ¿Cómo llegar al mercado? Aquí hay cosas interesantes, este gráfico también es bien típico. Cómo se cruza el GNL, ¿no es cierto?, en términos de la distancia. Esa es la lógica que tiene. Si yo tengo pequeñas distancias, obviamente me conviene el pipeline, ¿no es cierto?, en esta zona. Y obviamente cuando voy incrementando la distancia, no sé, tengo grandes distancias, sería carísimo hacer un ducto y por lo tanto me conviene GNL. Esa es un poco la lógica. Entonces son los ductos del gas natural. Y este es GNL. Y Estos son los costos de transporte de petróleo, para ver un poco la competitividad que tiene el petróleo respecto. Lo que pasa es que esto requiere, la infraestructura es muy alta, por eso les decía yo, para yo mover GNL necesito hacer una planta de GNL, barcos de GNL, terminales de GNL. En cambio el petróleo es bastante económico, hay mucho más también. Un terminal de petróleo mucho más barato, construirlo un estanque. Ahí no se está tomando serio contra el comprimido y no comprimido. No, aquí no está. Pero comprimido yo creo que está por aquí, ¿eh? Yo creo que está como una cosa por acá. ¿Ya? Que comprimido es una zona intermedia entre ducto y GNL. Tienes intermedio y A comprimido. nivel de costos, Claro. Realmente te conviene comprimir y transportar en vez de hacer GNL y mover GNL. ¿Cuál es la relación con comprimido, profesor? El LNG veo que son 600 veces la fase gaseosa. Claro, mucho menos. Comprimido va a depender de la presión que trabaje, Claro. pero con suerte serán 100 veces. Ya, no es mucho. Pero eso De hecho, en solamente... camiones de gas natural comprimido hay como módulos para comprimir, que vienen con un set de tanques, digamos, un set de tubos como el hidrógeno, que vienen con un set de tubos, hay set de tubos comprimidos. Pero el efecto del comprimido es solamente por tema de transporte y para manejar mayores volúmenes nomás de... Claro. Que lo mismo es GNL. Pero ya. Entonces GNL es lo mismo. Sí. Licúa para manejar Licúa más. para... ya. Claro, son 600 veces. Yo creo que debe ser unas 100 veces, no debe ser más. ¿Y los costos de licuefacción versus...? No, no quiero. O sea, mucho más barato que comprimir. Porque el comprimir es porque un las precio. cosas tienen que averiguar. ¿Qué relación tiene? ¿Ah? ¿Qué relación tiene? En términos de... ¿Proporciones para...? O
No sé si está más adelante, ¿eh? Pero yo creo que son varias veces mucho más barato comprimir que el igual. que O sea, licuar. la proporción de reducción en términos de volumen no compensa para nada el costo. Igual Salvo que tenga una distancia importante. Por Claro. eso, aquí esto Sí, es relevante, la distancia, porque, o sea, es como si pensaras, estamos acá en Santiago, que tenemos un ducto y quieres llevar, por ejemplo, a La Serena, comprimido. Yo diría que esa es la primera aproximación, si es que no tiene, obviamente hay GNL, pero el GNL se hizo en otro lado. Construir una planta de GNL no tendría mucho sentido, salvo que quisieras llevarlo hasta Estados Unidos de vuelta. Pues comprimirlo es más barato y la En cambio, distancia es corta. comprimido muy barato y puedes llevar a La Serena un cierto volumen razonable en vez de construir un ducto. ¿No es cierto? Ahí empiezas a... Esa es la lógica, no es tan directo el comprimido con el GNL. Por eso no aparece acá, es una solución intermedia al GNC. Claro, es cuando quieres llevar pequeñas distancias dentro de una zona, que no justifica un ducto, por ejemplo. Y además que también depende mucho de la demanda. Si baja la demanda tampoco no te justifica el ducto. Si estás muy acá, incluso podría no justificarse el ducto, cuando tienes poca demanda. Y si el trazado complejo para tener Un trazado complejo, claro, por eso aquí está separado este high cost gas pipeline. Aquí parece que ahí está un poco. ¿Te fijas? Mira. GNC. Claro, este gráfico te habla de pequeñas distancias y pequeños volúmenes también. Esta Claro. zona en donde está el GNC. Y estos ductos. O sea, Pequeño. mientras más volumen sea, a pequeña distancia, mucho más competitivo el. Tubería. El gas de Pertina acá de GNC. No, el ducto. El gas natural. No, comprimido tú lo comprimes y lo metes en un En camión. un camión. Ah, ya. Pero En un tubo. tubo. Sí, en tubo. Claro, igual lo comprime en el ducto. Claro, a eso es lo que refería yo. No, pero el PNC lo comprime 10 veces más Ah, perfecto. para mantener un volumen mayor. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso aquí tiene una zona relacionada con volumen de distancia. ¿Te fijas? Aquí, por ejemplo, claro, hay una demanda en el norte que es calor, a lo mejor te conviene más el PNC que hacer un. Profesor, en el caso de ducto, ¿cuáles son las presiones que se manejan para el transporte del gas natural? Aquí lo podemos ver, pero 1200 libras, PSI, 1200 PSI. No, ese orden. Esta es otra mirada que también ocurre también como en el hidrógeno, ¿no es cierto?, transformarlo en otras cosas. O sea, yo podría transformarlo transformar el gas en electricidad y transportar la electricidad. Esa es la otra esquema. O transformarlo en metanol y mover el metanol como el energético. ¿No es cierto? O un pipeline o el GNL. Entonces, aquí tienes otra mirada de también yo no hacer ductos, no hacer GNL, hacer otro producto y utilizarlo como energético de alguna manera. Entonces, este es el eléctrico, el típico, caso típico, con la electricidad. Vamos a ver, pero es bastante caro. O sea, tiene una zona ahí de uso, y de hecho cuando se habla de hidrógeno, por ejemplo, hidrógeno sobre energía eléctrica, te conviene más hidrógeno que energía eléctrica. O sea, si tú dices tengo hidrógeno, quiero moverlo a algún lugar, y allá generar energía eléctrica, mejor mover el hidrógeno y después generar energía eléctrica y no generar energía eléctrica y mover energía eléctrica. Más barato mover el hidrógeno. Claro. Claro, las pérdidas, La pérdida de construcción de líneas. las pérdidas sobre todo. Bueno, aquí como GNL, ¿no es cierto?, tiene la opción de llevarlo en camión, GNL vehicular, a nivel residencial en esta bombona, o también en el sector minero para almacenar a mayor escala. Bueno, esta técnica red de producción, ¿no es cierto?, recepción, zonas de alta presión, los líquidos, zonas de baja presión. Entonces tiene zonas de presión, tiene zonas de alta presión para el transporte, zona de presión intermedia, zona industrial y zonas de baja presión, zona residencial. Entonces baja la presión en la medida que yo me acerco a... Aquí entonces una de las principales limitaciones o consideraciones que uno tiene que tener son las distancias
y las presiones que se manejan en los ductos cuando uno construye ductos. Ya. ¿No es cierto? Es decir, bueno, a ver, tiene un ducto enterrado, ¿qué presión? Más bien, ¿cuál es la distancia que debería haber con las construcciones? Entonces, por eso cuando se acercan a la ciudad, bajan las presiones para efecto de poder acercarse más a las casas. Y de hecho, cuando ya vas en la red de distribución, estás al lado de la casa y no hubieras tenido ningún problema porque tienes una presión mucho más baja de operación. Aquí está. Son 6. 100 bares. Pero en la red, en las ciudades son bares, ¿no? Como 3 bares. 3 pares. Sí. Significa que acá tienes 100 bares. A ver si comparamos con hidrógeno. Hidrógeno trabaja 300 bares, 700 bares en los tubos. Altísimo. Bastante más alto. Mm. ¿Por qué? Por el volumen que tienes que comprimir para tratar de maximizar el volumen de hidrógeno, llevas a 300, 700 bares. Acá, entonces yo creo que deben tener presiones similares con GNC, 500 bares, en ese orden. Los diámetros de 12 a 20 pulgadas. Bueno, aquí hay casos interesantes de como hablamos, las construcciones complejas. Este es el caso de Camisea, del transporte en Perú, en donde tuvo que cruzar distintas zonas de tipo de construcción de gasoductos. Y un poco habla de la filosofía aquí de construcción que es interesante mirar. Entonces, cuando se construyó este gasoducto, tú tenías que pasar una zona que era la selva tropical peruana, que era reserva protegida, etc. Entonces, en la práctica, se hizo en un diámetro grande, pensando que me van a dejar entrar una vez y nunca más me van a dejar volver a dejar entrar, así que construye un diámetro alto. La cordillera tiene más bien una limitación de tipo de acceso, difícil, alto costo de acceso, llevar maquinaria, llevar equipo, difícil hacer el hoyo, ¿no es cierto? Entonces por eso también hago un tren, hago una tubería más grande, pero no tanto como esa, porque aquí puedo ir cuando yo quiera, ¿cierto? Pero sí, el costo es más alto. Aquí hay un tema de costo en esta zona. Bueno, y acá, aquí hago el diámetro que realmente necesito, porque aquí voy cuando se me ocurre y es barato además, entonces aquí voy a sobreinstalar en una zona que es de fácil acceso. ¿Ya? Cuando se habla de loop es cuando yo quiero hacer las ampliaciones. En la práctica lo que consiste es poner una tubería paralela y conectada, como está ahí, digamos, o sea, tiene esta misma forma. O sea, construyo 2 ductos para aumentar la capacidad del ducto que son en paralelo. ¿Eso no se han conectado entre sí? Sí, sí. Aquí se hacen, aquí como que, esta es la planificación de la construcción, o sea, hacía un loop primero, y después hago otro loop y después hago otro loop, para aumentar la capacidad del ducto. Entonces los loops son la forma de aumentar las capacidades. Ahora yo puedo aumentar compresión también en la otra forma, pero tengo un límite hasta máximo que me resisten las tuberías. ¿Qué cosas son importantes? Ya nos quedan unos minutos. A ver qué pasamos. Vamos a hablar algo de PNL. A ver, aquí quizás lo que quería comentarle, como ya está volviendo la situación de conocer algunos conceptos, como el concepto de take or pay. Está el concepto de take or pay, libre or pay. ¿Ya? Que son dos conceptos que se conjugan, ¿no es cierto? Take or pay significa que lo tomo o lo pago igual. ¿Ya? Y de libre or pay es mi contraparte, en el sentido de que si no me entregas, me pagas. ¿Ya? Entonces, en general, los contratos de suministro eléctrico se establecieron como condiciones de transporte take or pay. O sea que el transporte, si lo contraté, lo tengo que usar. Y si no lo contrato, lo pago igual. Si no meto gas en mi zona de transporte, tengo que pagar igual el transporte, porque yo el transporte no puedo volver a usarlo. En cambio, los contratos del gas tenían una cláusula de take or pay, pero hasta un cierto volumen. O sea, hasta un 80%, 90% de take or pay. Y tenía yo la posibilidad de no tomarlo todo, por una condición operativa, por una condición de demanda, pero una cierta flexibilidad entre un 10 y un 20%.
Pero bajo de eso sí era take or pay. Pero además los contratos de gas operan con una opción de take or pay en que si no lo tomo lo pago igual, pero tengo derecho a usarlo igual. En algún momento. Entonces, como tengo esta flexibilidad de take or pay de 80%, 90%, si en algún minuto, ¿no es cierto?, bajé del 80%, lo pagué igual el 80%, pero me quedó una reserva. Por lo tanto, después cuando tuve más demanda, como yo puedo bajar del 100, tomo del 90, pago hasta el 90 y le digo, inyéctame en otros 10 y te los tomo, claro, que te los pagué y no te los puedo tomar. Entonces, por eso tiene sentido tener una flexibilidad, digamos, para que yo lo que no pueda tomar, lo pueda volver a tomar en el futuro. Entonces, tienen esas condiciones de poder recuperar gas que yo pagué y tomé, con una cierta flexibilidad en el take or pay, pero no en el transporte. En el transporte contrato y pago toda la condición. Ahora, de la misma manera está el delivery pay. Si el transportista no me entrega, me paga. Indemniza. Pero Entonces, profesor, el take or pay o libre or pay depende de quién lo está, o sea, sobre quién nos estamos fijando. Claro. Libre or pay sería el transportista Claro. y take or pay sería yo como el cliente, el comprador de transporte, exactamente. Se obliga a tomar el transporte sí o sí, pero si no hay transporte te indemniza, te paga por no. Y ahí está un poco el conflicto que se produce en que quién me paga, ¿no es cierto? ¿Me paga el transporte o me indemniza el daño del gas, ¿no es cierto? O la diferencia. Entonces ahí hubo mucha discusión respecto de que en rigor, claro, no le pago el transporte, porque no le voy a pagar algo que no me puede entregar. Pero dependiendo del tipo de falla, por qué falló en el transporte, si me indemniza por la diferencia en que yo tengo que usar, porque a lo mejor ya la central no hubo gas, tengo que tomar diésel, entonces yo podría cobrarle como indemnización la diferencia entre ambos. Pero ahí depende de cada contrato de transporte, lo que quiere el transportista es no pagarte nomás el transporte, ¿no es cierto? No compensarte por la falla de la entrega de gasolina. Ahora, las fallas de transporte en general son bastante difíciles que ocurran, porque todo el resto es fuerza mayor. Si hay una rotura, un accidente, es fuerza mayor, y eso ya no corre dentro de la obligación del transportista. Y es porque la operación de un gasoducto es bastante segura. Que falle un compresor es bastante difícil porque hay sistemas de respaldo. Tengo otro compresor que podría respaldar esa operación. Entonces, la probabilidad de que falle un gasoducto es muy baja, es remota, y la única forma es que haya un terremoto y que se destruya con el terremoto, o que venga alguien y lo rompa. Y todo eso ya es fuerza mayor, está fuera del control del operador y por lo tanto no puede asegurar algo que no está fuera de su control. Por lo tanto, es bastante seguro y en realidad siempre se operaron bien los gasoductos sin ningún problema todos esos años. Esos conceptos son importantes. Ahora, probablemente hoy día están exigiendo contratos de corto plazo los transportistas. Sí, probablemente, aunque sean de corto plazo, son take or pay. Implica el concepto largo, corto. O sea, lo contratas, lo usas. Y si no lo usas, lo pagas igual. Entonces, el take or pay es de uso. Bien, a ver qué más. Yo creo que el resto del GNL, a ver, comentar brevemente, ¿no es cierto?, toda la cadena del GNL, entre la producción, licuado, transporte, recepción, ¿cierto?, vaporización de la cadena del GNL. Esto lo van a ver igual con detalle con Cristian. Interesante, ¿no es cierto? Licuefacción flotante. Hoy día el desarrollo del GNL ha sido bastante importante. Entonces, hay producciones de gas en costa afuera que ha permitido licuar en barcos. Entonces, hay tecnología para licuar en barcos también, ¿no?, los terminales de GNL. Bueno, una lámina que quería mostrarles antes de que terminemos la clase. Hay algunos precios para que puedan ver, es un poco esto. Del cambio que ha sufrido el GNL en los últimos años, hubo una transformación importante respecto de cómo fue el mercado del GNL y cómo es hoy día, ¿ya? Y aquí están un poco señalados los elementos que han llevado en la práctica que el GNL
de transformarse en un suministro que era bastante rígido, inflexible, en que básicamente si yo quería, por ejemplo, yo era japonés y quería comprar gas natural, tenía que mandar a construir una planta de GNL, comprar el terminal entrar al terminal de GNL, comprar los barcos de GNL y comprar el terminal de recepción de GNL, todo eso meterlo en un contrato y financiarlo por 20 años, 25 años, a través de un volumen que yo iba a comprar en forma obligada. O sea, como que yo me armaba para mí toda la cadena logística. Esa era la lógica de los años 70, los años 80, cuando se desarrollaron los GNL. Se firmaba un contrato de esas características, donde la persona construía una planta terminal, compraba los barcos y hacía recepción. Y por lo tanto, todo el GNL era para mí. ¿Ya? Eso ha ido cambiando, varias cosas ocurrieron entre medio. El shale gas, mucho gas en Estados Unidos, y había que hacer algo con ese gas. Por lo tanto, incentivaba a construir plantas de GNL. ¿Ya? ¿Sí? Que tenemos pruebas de Sí. el Un minutito nomás para explicar estos conceptos y seguimos. Tecnología del floating, ¿no es cierto? Como hablaba de poder GNL en barcos. Flexibilidad, los costos, nuevos mercados. Todo eso llevó a que hoy día ya es mucho más fácil comprar en el spot. O sea, es posible comprar un barco de GNL spot sin necesidad de tener estos contratos de 20, 30 años. Entonces pasamos de un mercado rígido a un mercado básicamente spot. Muy parecido a lo que del petróleo, Exacto. con papeles, formas. con papeles, con instrumentos financieros, etc. ¿Ya? Bueno, con Cristian van a ver mucho más en detalle sobre todo los temas del GNL, háganle todas las preguntas, los precios actuales, las tendencias del mercado y todas esas cosas lo van a ver con detalle con Cristian, así que por favor háganle todas las preguntas que sean pertinentes.